Un cordial saludo para todos. Hoy en el curso de física mecánica vamos a abordar el tema de leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento, son tres principios fundamentales a partir de los cuales se analiza y describe el estado de movimiento de los cuerpos. Primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que experimente una fuerza externa neta diferente de cero que lo obligue a cambiar dicho estado. Vamos a ver una pequeña simulación que nos ayuda a entender qué es lo que nos dice esa primera ley de Newton. Entonces vamos a ver un jueguito que conocemos todos, que es el tirar de la cuerda. Ahí tenemos entonces dos equipos, un objeto y el objeto tiene dos cuerdas en sus extremos. Vemos entonces que si colocamos o aplicamos igual fuerza de ambos lados al objeto, pues el objeto va a seguir en reposo, va a seguir en una condición de equilibrio estático. Bien, lo que nos dice la primera ley de Newton no es que sobre el cuerpo, para que él esté en reposo, no deben estar actuando fuerzas, sino que si actúan fuerzas sobre el cuerpo, ellas se deben anular o cancelar unas con otras. Acá tenemos otro objeto en una plataforma y sobre una patineta, y hay una personita que va a hacer una fuerza sobre ese cuerpo. Entonces, acá vemos que eso nos indica la fuerza que podemos hacer. En ese caso, no hay fuerza aplicada, por lo tanto el cuerpo está en reposo. Pero si le damos un pequeño impulso, vamos a ver que el cuerpo empieza a moverse. Fijémonos que una vez quitamos la fuerza, no vemos ninguna fuerza neta actuando sobre el cuerpo, pero sin embargo él se sigue moviendo, porque con ese impulso lo sacamos de esa condición de equilibrio estático, y como en ese caso la superficie no le ejerce ninguna fuerza que lo obliga a detenerse, entonces él va a seguir moviéndose indefinidamente, a menos que encuentre un obstáculo en el camino que lo detenga, es decir, que lo lleva al reposo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la primera ley de Newton, que los cuerpos, si están en una condición de reposo sobre una superficie, entonces la tendencia es a permanecer en esa condición. Si están en una condición de movimiento, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué movimiento rectilíneo uniforme? Porque es el movimiento en el cual también la fuerza neta es igual a cero, es decir, que si existen fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, entonces unas se anulan con otras. Entonces el cuerpo va a tender a permanecer en ese estado de movimiento. Bueno, eso nos quiere decir dos cosas importantes. Si la suma de fuerzas es igual a cero y la velocidad es igual a cero, entonces el cuerpo estaba en reposo y continúa en reposo. Si la suma de fuerzas es igual a cero y la velocidad es diferente de cero, entonces el cuerpo estaba en movimiento rectilíneo uniforme y continúa en ese estado. Eso es lo que nos quiere decir entonces esa condición de la primera ley. Solamente puede estar en esos dos estados. O está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme, porque son las dos condiciones para las cuales la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. ¿Por qué se le llama ley de la inercia? Pues la inercia es la oposición de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, es decir, que el cuerpo va a tender siempre a permanecer en su estado de movimiento y se va a oponer a cambiar ese estado. Por eso, por ejemplo, cuando vamos en un auto y el auto frena de repente, nos vamos hacia adelante, porque pretendemos seguir en ese estado que es moviéndonos en esa dirección.
Si toma una curva, nos pegamos a la ventana o nos vamos hacia la ventana, porque la tendencia es seguir en línea recta y no tomar esa curva. Si el auto estaba en reposo y de repente arranca, por ejemplo, cuando está en un semáforo en rojo y le dan luz verde, entonces arranca de repente, la tendencia es que sentimos o nos vamos hacia atrás, porque la tendencia es a permanecer en ese estado. Todos esos fenómenos se pueden explicar a través de la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton o ley de fuerzas. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza diferente de cero, entonces dicho cuerpo experimenta una aceleración. Bien, ¿qué nos está diciendo esto? Ya unas fuerzas no se anulan unas con otras, sino que ahora el cuerpo tiene una fuerza resultante diferente de cero. ¿Y qué va a pasar entonces? Siempre que sobre un cuerpo actúe una fuerza resultante diferente de cero, entonces el cuerpo se va a mover, pero se va a mover acelerado. Y recuerden que si un cuerpo tiene una aceleración, entonces la velocidad del cuerpo, en la medida que él se mueve, debe ir cambiando, ya sea aumentando o disminuyendo en el caso de que la tendencia sea a detenerse. La aceleración que experimenta el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor sea la fuerza que se le aplique al cuerpo, mayor va a ser la aceleración que va a experimentar. O entre más masa tenga el cuerpo, menor va a ser la aceleración que va a experimentar en su movimiento. Esa característica de la segunda ley de Newton se recoge en la siguiente ecuación. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo provocan que éste experimente una aceleración. Esto m significa la masa del cuerpo, entonces el cuerpo experimenta una aceleración. Ahí tenemos, por ejemplo, una ilustración de una persona empujando un pequeño carro cargado de unas piedras. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? La persona está aplicando una fuerza. Entonces, ¿qué hace esa fuerza? Provoca que ese objeto se mueva, pero se mueva experimentando una aceleración. Bien, acá tenemos otra figura, otra ilustración más bien, donde vemos unas personas empujando un objeto que lo mueven en una pequeña carretilla. Entonces, en la primera situación, la persona aplica una fuerza a ese objeto de masa m y ese sistema se va a mover acelerado. En la segunda situación, vemos que ya son dos personas empujando o moviendo el mismo objeto. Por lo tanto, la fuerza se duplica, es el doble. Si la fuerza se duplica, entonces la aceleración que experimenta ese sistema también se duplica. Aumenta porque la fuerza es mayor que en la situación anterior. En la tercera situación, tenemos es que la persona ahora mueve el doble de masa. O sea, dos objetos de igual masa en esa carretilla. Por lo tanto, como la masa se duplicó y él está haciendo la misma fuerza que en la situación inicial, entonces la aceleración de ese sistema se reduce. Y se reduce exactamente a la mitad en este caso porque la masa se duplicó. Entonces, ahí vemos la característica de la aceleración que experimenta un cuerpo con respecto a la fuerza, pero también con respecto a la masa del cuerpo. En la situación que teníamos antes, de las personas jugando a tirar de la cuerda, vamos a mirar que si de un lado se hace más fuerza que el otro, entonces el sistema se va a mover. ¿Cierto? Se va a mover en la dirección donde tengamos una fuerza mayor y se va a mover acelerado. Vamos a aplicarle a este sistema una fuerza de 30 newton. ¿Listo? Entonces la persona va a ejercer sobre ese cuerpo una fuerza de 30 newton.
Vamos a ver qué pasa con ese cuerpo en la medida que esa fuerza se le aplica. Vemos entonces ahí que automáticamente se le aplica una fuerza hacia la derecha, no hay otra fuerza que contrarreste o anule a esa, entonces el cuerpo se va a mover y se va a mover experimentando una aceleración. ¿Listo? Se le está aplicando una fuerza de 30 newton. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver nosotros que el sistema se mueve y se va a mover acelerado. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Bien, pero la segunda ley de Newton o ley de fuerza nos dice también lo siguiente, que la expresión suma de fuerza es igual a m por a es válida solo para cuerpos cuya masa sea constante. ¿Cómo así que un cuerpo de masa constante? Bien, resulta que también vamos a encontrar cuerpos que durante su movimiento la masa le cambie. ¿Cuáles pueden ser esos cuerpos? Entonces, la mayoría de vehículos son de masa variable. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con combustible y en la medida que se mueve, queman ese combustible. Significa entonces que al quemarlo están perdiendo masa. Es uno de los tantos, una nave espacial, un avión, un carro, una moto. Pero en el estudio de un carro o una moto, eso no se ve reflejado, no se incluye. ¿Por qué? Porque es tan pequeñito ese cambio comparado con la masa de un carro, que es en toneladas, por ejemplo, que se desprecia y se considera que el auto, al moverse, pues su masa no le cambia. Entonces, pero por ejemplo, en una nave espacial, que tendría que hacer un recorrido entre un lugar y otro bastante grande, pues no podíamos decir que la masa es tan despreciable. O esa variación, más bien, de masa es despreciable. ¿Listo? Sin embargo, en este curso vamos a hacer el estudio de los cuerpos para los cuales la masa la vamos a considerar constante. Bien, pero sin embargo, la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, como es una magnitud vectorial, recuerden que los vectores tienen componentes. En principio, entonces, si un cuerpo se mueve en el espacio, tendría 3 componentes. Si se mueve en un plano, pues tendría 2 componentes. Quiere decir entonces que esta suma de fuerzas igual a m por a. Podríamos encontrarles componentes horizontales, verticales, o lo que uno llama en X, en Y, y si es en el espacio, una componente en Z. Bueno, ¿cómo se encuentra cada componente? Entonces, cada componente sería igual a m por a si en esa dirección existe una fuerza resultante diferente de cero. Entonces, si en la dirección del eje X existe una fuerza resultante diferente de cero sobre el cuerpo, entonces esa suma de fuerzas debe ser igual a m por la componente de la aceleración. Quiere decir entonces que existe una fuerza resultante que lo acelera en esa dirección. Si existe una fuerza resultante diferente de cero sobre vertical o sobre el eje Y, que es lo que comúnmente uno llama, entonces la suma de esas fuerzas tiene que ser igual a la masa por la componente de la aceleración que el cuerpo tenga sobre el eje. Quiere decir entonces que el cuerpo experimenta una aceleración sobre ese eje. Igual pasaría con el eje Z.